Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta octava y última clase de matemática del año. Atención. Antes de comenzar entonces, chiquillos, nos sentamos en una silla, nos concentramos solo en esta presentación, realizamos pausas si las necesitamos, apagamos toda distracción que haya a nuestro alrededor y nos ponemos cómodos en una mesa o en cualquier superficie plana. Para comenzar entonces vamos a reflexionar y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué requisito debe tener un triángulo para poder enunciar el teorema de Pitágoras? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un triple pitagórico? Lo vimos en la clase número 7. ¿Qué operaciones matemáticas necesito manejar para poder utilizar el teorema de Pitágoras? El objetivo de esta clase es aplicar el teorema de Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y problemas de la vida cotidiana. Vamos a recordar entonces qué decía el teorema de Pitágoras. Este nos decía que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Es decir, lo que nos indica acá. Tenemos nuestro triángulo rectángulo y la expresión algebraica que enuncia el teorema de Pitágoras. El día de hoy vamos a ver cómo aplicar este teorema a diversas situaciones. Y para ello lo vamos a hacer a través de ejemplos. Y este es nuestro primer ejemplo, que nos dice, Pedro quiere poner un cuadro en una pared de su casa. Su esposa le pide que cuelgue este cuadro a 1.7 metros del suelo. Si la escalera mide 2,5 metros, ¿a qué distancia de la pared debiese Pedro poner la escalera para alcanzar la altura deseada? Para resolverlo entonces, vamos a dibujar en un esquema la situación que nos están planteando. Y el esquema es el siguiente. Fíjense que acá tenemos nuestro triángulo rectángulo, donde la hipotenusa sería la escalera, uno de los catetos es la pared y el otro cateto es la distancia que hay entre la pared y el suelo. Una vez que ya dibujamos nuestro esquema y lo identificamos correctamente, vamos a repasar. La escalera medía 2,5 metros. La altura a la cual querían el cuadro era de 1,7 metros. Y la distancia entre la escalera y el suelo es lo que nosotros queremos saber, por lo tanto lo vamos a escribir como la X, nuestra incógnita. Y una vez determinado todo esto, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, sabiendo antes, determinando cuáles son los catetos y cuál es nuestra hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que x cuadrado más 1,7 al cuadrado es igual a 2,5 al cuadrado. Si voy resolviendo los cuadrados, nos va a quedar una expresión como la que está en pantalla. Luego, para despejar la incógnita, debo restar 2,89, lo cual nos resulta 3,36. Y para calcular el valor de la incógnita, debo calcular la raíz cuadrada de 3,36, ayudándonos con una calculadora y aproximándolo, porque esto nos va a dar quizás, nos puede dar un número exacto, un número entero, nos puede dar un decimal finito, un decimal infinito. Si es que nos da un decimal infinito, lo aproximamos como en el caso de acá, que lo aproximamos a 1,8. Por lo tanto, Pedro debe poner su escalera aproximadamente a 1,8 metros de la pared. El siguiente ejemplo nos dice, se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. La pregunta es, ¿cuánto debe medir este cable? Lo primero que hacemos entonces, recuerden, es dibujar un esquema de la situación.
donde tenemos el cable, que sería nuestra hipotenusa, la torre, que sería uno de nuestros catetos, y el suelo, que sería otro cateto. Y vamos identificando los valores que me entregaba el problema. La torre medía 25 metros, la distancia del suelo 50 metros, y lo que quiero saber es la medida del cable. Nuestros catetos son 25 y 50, y nuestra hipotenusa sería la incógnita. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos que 25 al cuadrado más 50 al cuadrado es igual a x cuadrado. Resuelvo los cuadrados y obtenemos que para calcular el valor de x, debo calcular la raíz cuadrada de 3125. Y eso aproximadamente es 55,9. Por lo tanto, el cable debe medir aproximadamente 55,9 metros. Finalmente, veamos este ejemplo que nos indica: Julieta está encumbrando un volantín con un hilo de 100 metros. Cuando el hilo está totalmente tenso, la altura del volantín a nivel de su mano es de 80 metros. La pregunta es, sin considerar la altura de Julieta, ¿a qué distancia se encuentra ella de este punto? Primer paso, nuevamente, nuestro esquema que representa esta situación, donde la hipotenusa sería el hilo, la altura sería un cateto y la distancia que queremos calcular sería el otro cateto. Vamos entonces a identificar con valores. El hilo medía 100 metros, la altura 80 metros y la distancia era nuestra incógnita. Entonces, nuestros catetos son 80 y x y la hipotenusa es 100. Por lo tanto, al aplicar nuestro teorema de Pitágoras, obtenemos la expresión x cuadrado más 80 al cuadrado es igual a 100 al cuadrado. Si resolvemos los cuadrados y luego pasamos restando el 6400, debemos calcular la raíz cuadrada de 3600. Y eso es igual a 60. Por lo tanto, Julieta está a 60 metros del punto solicitado. Y ahora te toca a ti. Resuelve la siguiente actividad. Una rampa para sillas de rueda tiene una longitud de 2,8 metros. Si ésta debe quedar a una altura de 1,2 metros, ¿a qué distancia quedará el punto de inicio de la rampa con la base de la pared donde estará apoyada? Trata de seguir los mismos pasos que hicimos con los ejemplos 1, 2 y 3 y resuelve este problema. Vamos a ver a continuación cuál sería la respuesta a este dilema. Lo primero entonces es realizar el esquema que representa esta situación, que sería algo así, donde la hipotenusa es la rampa, la altura es un cateto y la distancia solicitada es el otro cateto. Vamos a identificar con los valores que nos entrega el problema. La longitud de la rampa era 2,8 metros, la altura 1,2 metros y la distancia es nuestra incógnita. Por lo tanto, nuestros catetos son 1,2 y x y la hipotenusa es 2,8. Obtenido esto entonces, puedo aplicar mi teorema de Pitágoras, que nos dice que x cuadrado más 1,2 al cuadrado es igual a 2,8 al cuadrado. Vamos resolviendo los cuadrados, restamos 1,44 y finalmente debo calcular la raíz cuadrada de 6,4. Con la ayuda de mi calculadora obtengo que este valor es aproximadamente 2,5. Finalmente, la base de la rampa quedará aproximadamente a 2,5 metros de la base de la pared en la que estará apoyada. Para finalizar entonces, reflexionemos.
¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? Cuando un triángulo es rectángulo y nombra al menos una situación, piensa una situación distinta a la que vimos en esta presentación, en la cual podríamos necesitar utilizar el teorema de Pitágoras. Y recuerden, chiquillos, nos vemos el viernes 20 de noviembre en nuestro webinar para profundizar más acerca de este tema y cualquier consulta que tengan la vemos ese día. Chao, que estén bien.